A ver, si abrimos el Nuevo Testamento, nos topamos con algo curioso de entrada. La historia de una de las figuras más importantes de la humanidad, Jesucristo, no se cuenta una vez, sino cuatro. Y la pregunta es obvia, ¿no? ¿Por qué? Exacto. Esa es la pregunta del millón. Y ojo, la respuesta no es que alguien se equivocó, que son copias, para nada. De hecho, es todo lo contrario, es parte de un diseño brillante. Así que vamos a ponernos el sombrero de detective y a descubrir por qué tener cuatro versiones, las de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no es una debilidad, sino de hecho una de sus más grandes fortalezas. Bueno, la primera pieza de este rompecabezas es la perspectiva. Pensemos en esto como si fuera un gran evento. Si tienes un solo testigo, tienes una sola versión. Pero, ¿y si tuvieras cuatro? Cada uno vio lo mismo, pero desde un ángulo distinto. Uno se fijó en una cosa, otro en otra. Al final, cuando juntas todos los testimonios, ¡boom!, la imagen que se forma es increíblemente más completa y detallada. Y miren, esta tabla lo resume de maravilla. Cada autor tenía en mente a un público diferente. Por ejemplo, Mateo le está hablando a un público judío, entonces presenta a Jesús como el rey que tanto esperaban. Marcos, en cambio, le escribe a los romanos, gente de acción, y lo muestra como un siervo poderoso y sufriente. Lucas, que era médico y muy detallista, se dirige también a un público no judío y resalta la humanidad de Jesús, el Hijo del Hombre. Y luego llega Juan. Juan es otra cosa. Su evangelio es más teológico, más profundo y nos revela a Jesús como el mismísimo Hijo de Dios. O sea, cada uno está pintando un retrato distinto, pero del mismo personaje. Por eso a los tres primeros, Mateo, Marcos y Lucas, se les suele llamar los sinópticos. Es una palabra un poco técnica, pero básicamente significa que ven las cosas desde una óptica similar, siguen una cronología parecida. Pero Juan rompe el molde. Él no arranca con el pesebre en Belén. No, él se va hasta el principio de todo para dejarnos clara desde el primer segundo la naturaleza divina de Jesús. Es un enfoque totalmente distinto. Ok, y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. La segunda razón es casi una jugada maestra de credibilidad, y viene de un lugar que quizá no esperaríamos, el mundo de las leyes y los tribunales. Resulta que desde hace siglos hay un principio legal básico. Para que algo se considere verdad en un juicio, no basta con una sola persona que lo diga. Se necesitan como mínimo 2 o 3 testigos. Con uno solo, pues, es la palabra de uno contra la del otro, ¿no? Este detallito es fundamental para lo que sigue. Y para hablar de esto tenemos que traer a un pez gordo del derecho, un tipo llamado Simon Greenleaf, una eminencia, de los que escriben los libros que estudian todos los abogados. Lo genial de Greenleaf es que él no se acercó a los evangelios como un creyente, sino como un fiscal escéptico. Dijo, a ver, vamos a tratar a estos 4 documentos como si fueran testimonios en un juicio. ¿Se sostiene? ¿Y a qué conclusión llegó? Aquí está el giro de la trama. Descubrió que esas pequeñas diferencias, esos detalles que no cuadran a la perfección entre un relato y otro, eran la mayor prueba de que eran auténticos. No eran errores, sino la marca de que cada testigo estaba contando la historia desde su propia memoria, sin haberse puesto de acuerdo. Pensemos en esto un segundo. Si la policía interroga a 4 testigos y los 4 cuentan exactamente la misma historia, con las mismas palabras, ¿qué es lo primero que pensamos? Que se pusieron de acuerdo, que ensayaron la historia. En cambio, si cada uno cuenta lo mismo pero con sus propios detalles y pequeñas variaciones, la cosa cambia, suena mucho más real. Pues esa es la lógica aquí. Las diferencias, irónicamente, los hacen más creíbles. Y llegamos a la tercera razón, que es donde la magia realmente ocurre. Cuando empezamos a leer los evangelios no de forma aislada, sino juntos, comparándolos. Es como pasar de ver una imagen en 2D a verla en 3D. De repente, aparecen capas de significado que estaban ocultas a simple vista. Es un ejercicio increíble. Al poner una narración junto a la otra, es como si una iluminara a la otra. Empiezan a saltar a la vista conexiones, lecciones, pequeños tesoros de sabiduría que, de otra forma, se nos pasarían por completo. Veamos un ejemplo práctico y buenísimo. Mateo nos cuenta que, justo después del milagro de la alimentación de los 5,000, Jesús casi que obliga a sus discípulos a subirse a la barca e irse. Suena un poco raro, ¿verdad? ¿Por qué tanta prisa? Bueno, si abrimos el Evangelio de Marcos, él nos da la pieza que falta. Nos cuenta que los discípulos acababan de volver de una gira donde habían estado sanando gente. O sea, venían con el ego por las nubes. ¿Qué hace Jesús? Los manda directo a una tormenta para bajarles los humos y enseñarles una lección de humildad. Esa profundidad solo la vemos al juntar las dos historias. Es genial.
Entonces, después de toda esta investigación, llegamos a una conclusión. El misterio de por qué hay 4 evangelios resulta que no es ningún misterio. No es un problema que necesite solución. Al contrario, es la solución en sí misma. Todo se reduce básicamente a 3 grandes razones. Vamos a resumirlo. Primero, para darnos un retrato completo en 3D de Jesús desde distintos ángulos. Segundo, para blindar la historia con una credibilidad a prueba de balas con múltiples testigos independientes. Y tercero, para regalarnos capas y capas de significado que solo se revelan cuando entretejemos las historias. Y esto nos deja con una idea para reflexionar, ¿no? Pensemos en cualquier gran historia que conozcamos. ¿Acaso no se vuelve más rica, más real, más completa cuando la escuchamos desde diferentes voces, desde múltiples perspectivas? Queda claro que, a fin de cuentas, la verdad completa rara vez se encuentra en una sola versión de los hechos.